El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo. Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Caminar por la vida, vivir, disfrutar, pensar, actuar, preocuparse por los más necesitados, preocuparse por la gente que le hace falta un abrazo, un beso. Qué importante es la parte sensitiva y la parte sensible del hombre. ¿Qué tenemos que hacer para activar nuestra sensibilidad con los más necesitados? ¿Cómo podemos nosotros lograr esa sensibilidad con la gente que realmente necesita de nosotros? Hoy en Lo Sencillo de la Vida vamos a hablar acerca de la sensibilidad y cómo el ser sensible o el aprender a ser sensibles nos puede cambiar también la vida. Muchas veces nos deprimimos y nos preguntamos para qué estamos aquí. Y la mejor forma de respondernos es para ayudar a los demás, para sentirnos útiles con los demás, para sentirnos útiles con los más necesitados, para sentirnos útiles con la naturaleza, con la vida. La sensibilidad es el valor que nos hace despertar hacia la realidad y la sensibilidad es algo que nos puede también empujar a un lado súper más humanista. Así es, damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradecerles por estar en nuestra sintonía, en sintonía de Radio Católica Nacional. Excelente tema que hemos escogido, Andrés, de hoy, para hablar, así es, de esta sensibilidad como un valor muchas veces que hemos perdido y que realmente si lo adaptáramos a nuestra vida nos hace despertar hacia una nueva conciencia, hacia una nueva realidad. Y es que en el lenguaje cotidiano de la palabra sensibilidad siempre designamos esto a una capacidad para captar valores estéticos, morales también, pero esto es una expresión que designa la facultad de tener sensaciones y sensaciones, el sentir realmente es algo maravilloso. A veces nos volvemos insensibles y esta sensibilidad podríamos dividirla, ¿no?, en una sensibilidad interna como en una sensibilidad externa. Y es que la sensibilidad interna es una percepción tan íntima, ¿no?, esa capacidad de tener un conocimiento inmediato, directo sobre la propia vida del ser humano. Cuando sabemos que estamos tristes, ¿no? Este autoconocimiento, cuando sabemos que estamos recordando, pensando, es maravilloso. Y la sensibilidad externa es esa percepción de fuera, ¿no? Es decir, la capacidad de tener un conocimiento inmediato sobre los objetos físicos. Cuando vemos una mesa, escuchamos una canción, también tenemos este tipo de sensibilidad. Entonces el espacio y el tiempo son formas realmente de sensibilidad en el ser humano y tienen que ir a la par mucho con esta sensibilidad interna en nuestra vida. Y mostrarnos sensibles, porque a veces nos prohibimos llorar, nos prohibimos mostrarnos débiles, nos prohibimos a veces darnos la oportunidad de entrar en momentos de crisis, porque una emoción tiene que ingresar al cuerpo para que pueda salir del mismo. Entonces a veces nosotros, por mostrar dureza o por la presión de que los seres que queremos no nos vean un poco sensitivos, nos prohibimos de esta sensación, pero al prohibirnos de esta sensación también estamos cohibiendo la emoción, y al momento que cohibimos la emoción simplemente la guardamos hasta que exista un nuevo detonante y explotamos. Entonces es necesario también darnos cuenta de que si nosotros no dejamos que la sensibilidad en algún momento ingrese a nuestro cuerpo, tal vez la sensibilidad luego se transforma en ira o luego se transforma tal vez en resentimiento. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, cuando no está bien canalizada o cuando no mostramos esa parte sensitiva de nosotros y nos cohibimos, obviamente el inconsciente comienza a guardar estas emociones que con el tiempo se hacen incómodas. La parte sensible del ser humano es súper básica porque nos muestra también un poco debilitados. Todos en algún momento nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido frustrados y tristes, y es una sensación que también
también tenemos que darle el espacio necesario para también poderla canalizar en algún momento. El ser sensibles no solo te muestra tu debilidad, eso es algo que no pasa mucho en nuestro cuerpo. El ser sensible te muestra el lado humano, el lado sensitivo, se puede decir, sin prohibirte a que los seres que amas también te vean en algún momento triste o deprimido, porque tú estás mostrando que también eres una persona que de una u otra forma muestra o tiene sentimientos. Y sobre todo con las personas que amamos, mostrarnos sensibles también es un acto, yo creo que de bondad, porque la sensibilidad permite que alguien nos ayude, que nos abracemos, y de una u otra forma también permite que alguien nos aconseje o que nos motive, ¿no? Y es tan cierto realmente lo que dices, porque esta sensibilidad puede entenderse también como la facultad, ¿no? Como bien tú decías, de poder experimentar situaciones emocionantes en nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto va en función de que corresponde muchas veces al proceso psíquico de la percepción del ser humano, esta facultad de sentir vivamente y que nos conecta con algo tan interno que es nuestra emotividad, que son los sentimientos. Tú decías algo importante, el poder expresar nuestros sentimientos, el estar feliz, en depresión, en llanto, en compasión, en humanidad. O sea, todos estos tipos de sensibilidades directamente son manifestaciones internas de nuestro cuerpo, de nuestro profundo sentimiento, y realmente hace que sea un proceso donde todos mostramos nuestros sentimientos. Poder afirmar también que la sensibilidad nos hace despertar muchas veces hacia la realidad, descubriendo todo aquello que nos puede afectar en la vida, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo familiar, social. Y realmente cuando uno es más sensible ante las cosas, incluso puede tener hasta un mayor carácter para dar una mejor respuesta ante las situaciones fuertes de la vida. Y la sensibilidad es mágica, porque si nosotros vemos cómo se escribieron a veces los mejores poemas o las mejores canciones, fueron en momentos de sensibilidad que el artista obviamente se inspiró. Cuando nosotros permitimos que la sensibilidad procese dentro de nuestro cuerpo, tal vez le damos la oportunidad a clarificar más por qué estoy sensible, por qué me desilusioné, por qué me puse triste. Entonces, al momento que nosotros permitimos que esa sensibilidad se muestre, las personas que amamos nos dejamos también ayudar, o nos permitimos también que nos ayuden, porque a veces dentro del ego y dentro del orgullo está ese superpoder de no dejarnos ayudar, porque cuando estamos bien no nos dejamos de ayudar ni nos dejamos de aconsejar. Pero cuando nosotros estamos en momentos de sensibilidad, abrimos esa puerta o abrimos ese candado para que alguien más nos dé una guía, o sobre todo nos dé un buen consejo. La parte de sensibilidad personal también nos da la oportunidad de que activemos la parte también de sensibilidad en lo social, tener sensibilidad con las cosas que vemos en la realidad, con la gente que necesita, con familiares que a veces necesitan tal vez de un abrazo, de un consejo, o gente que realmente necesita en el diario vivir, o sea, gente que necesita a veces un plato de comida. El ser sensibles nos hace ser reales de las necesidades de los demás, pero el ser sensibles también nos da la gratitud de valorar lo que tenemos, y esa sensibilidad pasarla a los que más necesitan. Claro, y esta sensibilidad, como tú bien dices, también uno tiene que reflejarla en los hijos, ¿no? Debe estar presente. Por ejemplo, si pasamos esta sensibilidad a los más pequeños, cuando la enseñamos como un valor que sea importante en nuestros hijos, realmente esto puede hacer que los niños tengan una visión más clara también de la vida, que sepan que el ayudar a los demás permite cambiar paradigmas, estados mentales, y esto es importante, que van construyendo nuestra personalidad, y por eso es importante, es de una manera intrínseca, que tiene que estar ligada a la educación realmente, para que los niños puedan desarrollarse en ámbitos sensibles ante las cosas de su entorno. No podemos hacer que los niños sean crueles, Andrés. Y que les dejes
eligen ser sensibles porque muchas veces dices, no llores, de ganas lloras, ¿para qué lloras? O llorando no se solucionan las cosas. Sabemos que no se solucionan las cosas, pero debemos permitirnos a nosotros que las emociones canalicen nuestro cuerpo, que ingresen como la felicidad. Porque no es malo llorar, ¿no? O sea, no es malo. Cuando eres niño. Sobre todo cuando nos damos un tiempo para la tristeza o un tiempo para canalizar, porque estoy sensible. No es malo llorar. Y tú decías algo hermoso, cuando nosotros a nuestros hijos les enseñamos de que es necesario, tal vez si estás triste, demostrar tus emociones, nos estamos rompiendo ese paradigma de que los hombres no lloran, es que es un tema machista, no es que los hombres no lloran, solo las mujeres lloran. Y son comentarios que ahora los niños también y nos hoy dicen. Por hoy los escuchamos, o sea, esto no es de hace años, esto lo escucho hace años y hoy por hoy todavía se escucha realmente este comportamiento. Entonces, hacer realmente de la vida humana al niño, o sea, el ser sensible te hace ser más humano, te hace como inclusive con los animalitos hay mucha más conexión que también, sientas, ¿no? la vida, que no la pienses, que sientas la vida y nunca te disculpes por ser sensible o emocional, porque el ser sensible es una señal que tienes un corazón grande y no tienes que tener miedo a que otros vean tu sensibilidad. ¿Por qué? Porque mostrar tus emociones es un signo de fortaleza. La fortaleza no es ser parco, no es ser rígido, no es ser bravo. Claro. Es una fortaleza que antes nosotros la imaginábamos o le creíamos. La fortaleza muchas veces está en la sensibilidad que demuestras hacia los problemas o las crisis sociales o del mundo que existen. La sensibilidad te hace mejor persona. El ser sensible hace que comprendas más a las personas con el corazón en la mano y no tanto con la cabeza, ¿no? Porque cuando tú te acercas a una persona que está en crisis, que está en depresión, que está en algún momento pasando por algo incómodo, uno le dice, no, de ganas lloras, ¿para qué lloras? Ya deja de llorar. Entonces, al momento que bloqueamos esa emoción, le estamos como que guardando para otra ocasión o otro detonante. Y si existe otro detonante en el futuro, en el presente futuro, ¿qué va a pasar? Que la crisis o la tristeza va a ser súper más fuerte. Entonces sí es necesario nosotros permitirnos dentro de la sensibilidad tener momentos de tristeza, porque la tristeza se va de la mano con la felicidad. La felicidad, pues, en algún momento la disfrutamos y la tristeza sí nos enseña, pero debemos permitirnos a nosotros mismos ser sensibles, porque la sensibilidad hace que nosotros seamos más humanos. Y ese es el poder humano que estamos buscando en cambiar la realidad, en cambiar a la gente, a las personas, a nuestro barrio, a nuestra familia, que sean más humanos, que sean más sensitivos. Esa es la mejor manera, permitiéndonos a nosotros ser sensibles con nuestra vida, con nuestras emociones, y ser sensibles con los problemas o las crisis de las demás personas. Esa sensibilidad que te da esa posibilidad de sentir, ¿no? De emocionarte, de inclusive tener una conducta humana correcta en base al amor, amor hacia inclusive hasta cultivar una rosa, tener un animalito, o sea, realmente que eso es maravilloso, ¿no? Entonces, es importante que uno genere esta sensibilidad en el entorno, realmente como cualidad humana, ¿no? Como que uno le tenga la sensibilidad todos los días presente. La dureza no te lleva a ninguna parte. Hay gente que es todo el tiempo con una dureza tremendamente fuerte en su cara, en sus expresiones, en su vida, y no es porque hayan dejado de sentir, ni porque sean fuertes. No, exacto, y no es porque son más débiles. Son débiles, porque al momento como no quieren mostrar su debilidad, se bloquean a tener una personalidad rígida, dura o súper estricta, y eso muestra debilidad en la gente. A que la fortaleza se demuestra siendo sensitivos, porque la sensibilidad tiene mucho que ver también cómo nosotros motivamos o apoyamos a nuestros seres queridos o personas que estimamos o que queremos. A veces una palabra o una persona en tristeza, una persona en crisis, no necesita tanto de una palabra, sino de un abrazo. El ser sensitivo te permite quitarte a veces esas vergüenzas que uno siente en la cabeza y acercarte a una persona y darle un abrazo sincero y decirle todo va a estar bien, porque no necesita tanto palabras o un consejo, sino necesita que alguien le demuestre que está contigo. Tal vez solamente un abrazo. Muchas veces hay alguien que no necesita, o seres humanos que no se necesitan de tantas palabras, sino la acción realmente de un abrazo es
es lo más importante. Ser sensible también, ¿no? Ante las necesidades emocionales que tenemos cada uno de nosotros. Yo pienso que es una característica de la personalidad y de cierta manera se vuelve en positiva, porque a medida que uno permite que los sentimientos afloren, uno está diciendo, estas personas soy yo y soy sensible y me encanta sentir y yo prefiero tener esta posición a tener la posición de la rigidez y, claro, y de la soberbia, ¿no? La sensibilidad te hace entender mejor las cosas. El ser sensible te hace no discutir por una razón, sino compartir tal vez diferentes razones o aceptar la razón de la otra persona, porque el ser sensible es una sensación de humildad también, porque nosotros a veces pensamos que humildad es no tener dinero y ser pobre, y no, humildad es una actitud que nosotros le ponemos o tenemos en la vida. La humildad simplemente es el valor de igualdad que tenemos todos los seres humanos, por mucho que tengamos o por poco que tengamos, pero la sensibilidad se conecta mucho con la parte humana para entender mejor las cosas o entender mejor a las personas, porque eso es un problema muchas veces de peleas diarias, del que no le entiendo cómo piensa esa persona o no le entiendo cómo piensa mi hijo, mi pareja, mis compañeros del trabajo. No, cuando tú eres sensible, aprendes a compartir esa razón o aprendes a entender la razón de los demás. Por eso es importante nosotros, sobre todo, evolucionar la sensibilidad, porque eso nos hace fuertes. Ajá. El demostrar nuestras emociones y el demostrar nuestra sensibilidad también nos da la fortaleza de saber que somos humanos y que como nos caemos nos podemos levantar. Ajá. Es hermoso también esta medida muchas veces que nos permite empatizar con los sentimientos ajenos, o sea, decirle a la otra persona, siento que estás sensible, y eso inclusive te hace tener una vinculación más profunda con tu pareja, con tu compañero, con tu colega de trabajo. Y esto es importante, realmente hoy por hoy las sociedades de consumo se sustentan en la creación de más y más necesidades, y con ello ansiedades por poseer, ¿no? Nos tiene convencidos de que necesitamos cosas cada vez más refinadas, y la idea sería entonces pues entrar mejor en sintonía con la que en verdad nos sintamos en plenitud con la otra persona. Es ahí cuando compartir, preocuparse por los demás, generar ayuda emocional, sí nos puede reorientar hacia nuestro crecimiento personal, porque es que ya somos insensibles, o sea, claro, nos olvidamos realmente de los sentimientos, de las palabras, de los abrazos, y estamos involucrados en una sociedad de consumo que no permite que afloren nuestras necesidades, porque todo hueco llenamos y sobre con, todo, con lo que sea. Y sobre todo el individualismo que hoy tenemos al diario vivir. Solo pensamos en nosotros. Mientras nosotros estemos bien, el mundo puede derrumbarse o caerse, y no está bien esa forma de pensar. Tenemos que aprender nosotros a ser sensitivos y a tener sensibilidad con todo lo que pasa en el mundo, porque primero, nadie tiene la vida comprada. Segundo, tenemos herederos, tenemos hijos, vamos a tener nietos que en algún momento tal vez sí van a necesitar también la ayuda de alguien, o van a necesitar que alguien sea sensible con ellos. ¿Y cuál es la mejor forma de nosotros abrir el campo de luz para que la sensibilidad también toque su vida? Ser nosotros sensibles con lo que hoy tenemos o con las personas que tenemos, porque es una realidad. Con la vara que mides serás medido. Si tú mides con una barra de sensibilidad, de amor, de cariño, estás dando una jerarquía para tus hijos, tus nietos, y estás dejando un legado súper positivo. No le vas a tener miedo al futuro porque sabes los actos de sensibilidad que estás dejando en el presente. Pero si tú no estás dejando actos de sensibilidad en el presente, vas a ser de las personas que tengan miedo que los hijos se pierdan, que a los hijos les hagan daño. Totalmente. O que necesariamente se pierdan. Entonces, sí es necesario uno saber que con la vara que mide o que mido, seré medido. Así es, así que pues excelente tema que hemos escogido hoy, o que ha escogido hoy nuestro director oficial, doctor Andrés Carrera, para esta maravillosa tarde. Gracias a Pau también en controles. Y entonces vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y regresamos enseguida, hoy con el tema de la sensibilidad.
Hablar de sensibilidad es hablar de lo más hermoso que tenemos como seres humanos. Hablar de sensibilidad es hablar de la parte luz, de la parte de fe, de la parte sensitiva que como seres humanos tenemos del don para familiarizarnos con las otras personas, para entenderles, para ayudarles. A veces mucha gente que está en tristeza o muchas veces gente que está caída no necesita tal vez palabras, sino necesita solo alguien que se acueste o se siente con su derrota y le dé tiempo para que se levante solo. La parte de sensibilidad es algo que los seres humanos realmente necesitamos hoy en la actualidad mucho, porque nos hemos hecho insensibles. No nos interesa la vida de otras personas, no nos interesa la gente que se muere de hambre, no nos interesa la gente que no tiene para vestirse, y realmente no nos interesa porque mostramos un interés tal vez de preocupación, ¿no? Y la preocupación no se va al acto, no se va a la acción, solo se preocupa. Y uno tiene que aprender a ser sensitivo y manejar la sensibilidad para realmente preocuparnos. Muchas veces nosotros desayunamos, los que tenemos la bendición de desayunar, almorzar y merendar, cuántas veces dejamos comida, cuántas veces no nos gusta la comida que en algún momento nos dan. La parte sensitiva o la parte sensible hace que valores lo que tú tienes y que sobre todo valores también lo que las otras personas no tienen. La gratitud, que es la madre de los valores, te da la oportunidad de que tú puedas entender más a las personas. La sensibilidad es una riqueza cuyo dueño siempre desea compartir. Cuando tú eres sensible, aprendes a vivir en una vida con compartir emociones buenas, compartir vivencias nuevas, compartir cosas buenas. Nosotros cuando estamos felices queremos compartir con las personas que amamos, pero sí es necesario ser o aprender a ser sensibles, porque la sensibilidad es el mejor lado que tenemos como seres humanos. Es sumamente importante realmente el fomentar este tipo de actitud en nuestra vida, en nuestra sociedad, y es que esto debe ir de la mano con la educación que nosotros impartimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, y realmente, y el poder compartir la sensibilidad. Tenemos llamadita, me avisa Pau, así que vamos a responderla. Muy buenas tardes, hola, adelante con tu mensaje, te escuchamos. Buenas tardes, señores. Doctor, una pregunta, por favor. Carmen le saluda de la Armenia. Mi pregunta es, doctor, ¿hasta qué punto es el bueno sensible? Porque también como que le ven la cara, doctor, dicen, esta no es sensible, esta es un tonto, una tonta, y yo voy a abusar de esa persona. Y eso creo que causa mucho dolor a la persona que es sensible. ¿Hasta qué punto es bueno este sentimiento, doctor? Muchas gracias. Gracias por la llamada. Yo creo que la sensibilidad es buena en todo momento, cuando uno obviamente no vive para los demás, porque a la final uno puede quedar de tonto, uno puede quedar, como dice la señora en la llamada, como del más débil muchas veces, ¿no? Pero uno en acciones demuestra que somos sensibles, porque no podemos dejarnos llevar por esos pensamientos de que me utilizan, porque pueda que las otras personas me utilicen, pero si yo estoy mostrando o dando sensibilidad de corazón, no me interesa mucho cómo las personas realmente me afecten o cómo las personas me perjudiquen. Ahora es interesante saber con quién soy sensible y con quién no soy sensible. Claro. Casi por lo general tengo que ser sensible con las personas que muestran que les intereso, muestran amor por mí o muestran por lo menos un aprecio por mí. Aprender a ser sensible con esas personas. Sería una maravilla ser sensibles con todo el mundo. Sería una maravilla, porque esa es la luz y esa es la magia de la espiritualidad. Dar sin recibir, amar sin esperar. O sea, sería hermoso que nosotros seamos sensibles en totalidad, pero claro, también hay una razón dentro de la pregunta, de que yo no puedo ser sensible con personas que me hacen daño. Es que está este paradigma, ¿no? O sea, lamentablemente está el paradigma de la gente que nos hace sentir o pensar de que porque eres sensible eres un débil, porque eres sensible eres una persona tonta, eres una persona falta de carácter, y nada menos alejado de la realidad realmente, porque en este entorno social, cultural, realmente cuando uno desarrolla la sensibilidad, uno está desarrollando un valor realmente que te permite en tu adultez tener esta capacidad de sentir que tal vez otras personas no las tengan, y uno no lo debe olvidar nunca. O sea, este permitirnos mejorar ante la vida y no tener actitudes egoístas ante los demás, y tener también la percepción de que
algo, una luz, una fuente, una espiritualidad, Dios nos ve todos los días y ve nuestras acciones, porque nosotros nos preocupamos de lo que la gente hace con nosotros, o muchas veces nos preguntamos ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Y por qué soy bueno? ¿Qué me gano siendo una persona buena? Uno se gana quedarse en la mente de todas las personas que a uno le conocen, y los actos de bondad son los actos que muchas veces no valora la mayoría de gente, pero esos actos de bondad son la fortaleza para mí. Yo soy bueno porque yo quiero, yo soy sensible porque yo muestro mi sensibilidad, no porque espere que la gente sea sensible conmigo, sino porque yo estoy mostrando mi fortaleza a través de la sensibilidad. Es hermoso cuando nosotros nos vamos a la historia, y dentro de la historia hablamos de Jesucristo, hablamos de gente que se ha transformado, pero gente que vino al mundo a pasar y a demostrar sensibilidad a pesar de la humillación, a pesar de los gritos, de la crítica, mostró sensibilidad y en algún momento marcó diferencia por sus actos. Lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos es mostrar nuestra sensibilidad, a pesar que la gente nos haga daño, pues esa sensibilidad muestra que somos más fuertes y más humanos. Sin duda, realmente este término sensibilidad, ¿no? Que nos da esta capacidad de permitirnos encontrarnos con el otro lado de la cara de la moneda. Muchas veces somos criados en dureza por miedo, ¿no? El hecho de que sea sensible no quiere decir que yo no tenga carácter. Yo puedo tener mucho carácter en mi vida y podré hacer que nadie pisotee mi forma de pensar, pero nunca dejaré de lado mi sensibilidad. Y de todas maneras es importante esto, porque cuando trabajamos esto para complementar y mejorar nuestras actitudes en la vida, hacemos que las otras personas que son desconsideradas, que son personalistas, que finalmente empobrecen la calidad de ser humano, sean como aisladas, y que cada vez como que los buenos seamos más y tengamos mayores oportunidades de compartir y darnos cuenta que así como yo siento, la otra persona también siente, ¿no? No, y como decía, o sea, ser sensible es una virtud. Ahora, cuando somos demasiado sensibles, eso sí puede convertirse un poco en un defecto, porque ya estoy generando como que la esperanza de que las personas me valoren por mi sensibilidad, y uno tiene que actuar por convicción propia. Es que no debo confundir, ¿no? O sea, la sensibilidad con que me tengan pena o pobrecito, ¿no? No tengo que confundir ser sensible con generar pena. Exacto. Porque el generar pena es una forma de llamar la atención, pero el ser sensible es una acción, es una actitud. El generar pena muchas veces es lo que yo cuento de mi vida, lo que yo cuento de mi historia, o lo que yo me victimizo de mi historia. El ser sensible es una actitud que uno le pone a las cosas, porque estamos hablando de que en la parte profesional te ayuda mucho la parte de sensibilidad, porque puedes en algún momento tal vez engranarte mejor con tus pacientes, engranarte mejor con tus clientes, entenderles mejor tal vez las necesidades que necesitan obviamente tus consumidores, pero la sensibilidad es un tema de acción diaria, no es un victimizarse o un generar, como tú decías, pena, ¿no? Sí, realmente que cuando definimos este valor personal de conmovernos, ¿no? Hacia las cosas que nos suceden en nuestra vida, es tan distinto a tener compasión, ¿no? Realmente esto permite que en nuestra vida seamos más humanos, que muchas veces sintamos el dolor de otros. Porque es importante, o sea, el hacer el ejercicio de la silla vacía que se hace mucho en el Centro Holístico Mandala, que es una de las terapias más importantes, donde solo cuando yo me pongo en el puesto del otro, en los zapatos realmente, pero una terapia vivencial, puedo entender por qué mi mamá es así conmigo, o por qué mi pareja es así conmigo. Tratas de entender los defectos de la otra persona y no criticarlos, porque nosotros caemos en la crítica de los defectos, y uno, para solucionar un problema, no puede caer en la crítica, sino en el entendimiento de los defectos. Y al momento que tú eres sensible en manejar los sentimientos, los defectos de las otras personas, vas a tener una mejor percepción de vida, porque las personas sensibles siempre hacen todo con el corazón, y aún teniéndolos llenos de cicatrices, nunca cambiarán ni se arrepentirán de lo que han brindado. Continuarán haciendo todo con el corazón, porque esto no se trata de una elección, sino de una forma de ser o una manera de vivir.
y la mejor manera de vivir mostrando sensibilidad es siendo yo en todo momento, en todo lugar, sin mostrar algo que no soy, ni queriendo tapar algo que soy. Entonces sí necesitamos, para ser sensibles, ser reales con nosotros mismos. Eso es muy importante, ¿no? La sensibilidad muchas veces no es hacer parte del problema de otros, ¿no? O sea, quedarnos llorando ante la tragedia. Claro, y decirle, pobrecito, sí, no. Eso no es ser claro. sensible. La sensibilidad es idear y ayudar a darle la solución de la situación de otros. Ser sensibles es anhelar que nuestra vida traiga impacto positivo al mundo, a la vida de otros, que podamos generar sonrisas, que podamos generar felicidad, que podamos proveer bienestar a la vida de los demás. Eso realmente es la sensibilidad. Y preguntarnos siempre, ¿no? Cuando nosotros queremos autoanalizarnos qué tan sensitivos o tan sensibles somos, siempre nos preguntamos: ¿qué deseamos ser, buenos o inteligentes? ¿Yo qué deseo que sean mis hijos, buenos o inteligentes? Muchas veces nos responderán inteligentes. La inteligencia en exceso te lleva al egocentrismo y al orgullo excesivo. Pero cuando tú das bondad, la bondad te puede llevar a esa inteligencia, porque la sensibilidad es el vestido más elegante y preciado que con la inteligencia puede vestirse. Una persona, cuando es buena, cuando es sensible, puede llegar a una inteligencia más amplia que la persona que es inteligente y nada sensible. Entonces es importante que nosotros de una u otra forma seamos sensibles con todo lo que tenemos o con todo lo que hacemos en la vida. No es la razón la que nos provee de una dirección moral, sino la sensibilidad. La sensibilidad es lo que nos deja a nosotros actuar, ayudar y generar una acción, porque siempre hablamos, todo el mundo habla de cambiar el mundo, todo el mundo habla de cambiar familias, de motivación, todo el mundo habla de eso, pero qué difícil es accionar y actuar. La diferencia, y se marca mucho la diferencia cuando actuamos, porque hablamos todo mundo, pero cuando actuamos no necesitamos hablar, porque los actos hablan solos. Así es, esta sensibilidad que reside en esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, tenemos esta gran capacidad de percibir, de comprender el estado de ánimo nuestro, el de nuestras personas más allegadas, nuestro modo de ser, el modo de actuar de las personas, así también como la naturaleza, ¿no? De las circunstancias, los ambientes, actuar realmente correctamente en beneficio de los demás y puede permitir que aprendas a ser una persona sensible, aprendamos a distinguir sensibilidad de una persona que se está lamentando, ¿no? De la lamentación. Esto es sinónimo siempre de ser muy superficial, de debilidad, de cursilería, la persona que todo el tiempo se anda quejando ante las cosas, o que se compadece de todo el mundo pero jamás se compadece de sí mismo, ¿no? Esto no es la sensibilidad realmente. Esto es otro camino, digamos, de visión, pero realmente en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana tenemos que buscar esta sensibilidad en nuestras acciones. ¿Cómo? Buscando el afecto, como bien decías tú, Andrés, el abrazo, la comprensión, los cuidados. A veces nos encontramos a esa persona que pueda responder a nuestras necesidades, a nuestros intereses. Qué bonito es tener un compañero o una compañera sensible en la vida, que podamos realmente compartir nuestras emociones, que nos permita descubrir mi ser interior y tu parte interior, de qué piensas, qué sientes, qué requiere realmente el otro ser humano, porque ese es nuestro gran problema. Andamos con pastillas, con medicación, con un montón de situaciones externas, porque no entendemos a la otra persona, o porque vivo en depresión y porque no me permito expresarme mis sentimientos, y es cuando yo tengo ahí aplacada mi sensibilidad. Y la sensibilidad es la base para ver. Cuando vemos, existe la base para apreciar, y cuando apreciamos existe una base para resolver, y cuando resolvemos existe una base para actuar.
Entonces la sensibilidad es el inicio y el camino para actuar diferente, para mostrar y sacar la mejor esencia o el mejor personaje que nosotros tenemos, porque la sensibilidad levanta una barrera que no puede salvar muchas veces la inteligencia. La sensibilidad es el sentimiento, y el sentimiento nunca miente. La inteligencia y el cerebro en algún momento es bastante manipulable, pero la sensación y el sentimiento es algo puro, porque por lo general uno no puede explicar cuando se siente bien, uno puede explicar de mil maneras, pero la sensación casi por lo general no la vas a explicar, porque una sensación no se explica, se siente. Y la sensibilidad es aprender a sentir tu vida, aprender a sentir a tu familia, aprender a sentir a tus amigos, aprender a sentir a la gente que vives, que compartes, porque cuando tú piensas, dudas, cuando tú sientes, fluyes, y el ser sensible o la sensibilidad hace que realmente fluyas en todos los aspectos de tu vida, porque no dudas, simplemente actúas. Así es, y entender que el ser sensible jamás va a ser un signo de debilidad. Nunca será blando el padre de familia que se preocupa por la educación y la formación que reciben sus hijos. Jamás será blando el empresario que vela por el bienestar y la seguridad de sus empleados, quien escucha, conforta, alienta a un amigo en los buenos y malos momentos. La sensibilidad es interés, es preocupación, es colaboración, es entrega generosa hacia ti mismo y hacia los demás. Entonces, en base en esto, tenemos que quitarnos todo el paradigma de que el ser sensible nos da debilidad. Las personas muchas veces prefieren aparentar ser duras o ser insensibles para no comprometerse con su vida, para no comprometerse con los demás, para no involucrarse en problemas que suponen ellos que son ajenos, por evadir responsabilidades. Entonces, las aflicciones ajenas muchas veces resultan incómodas, y los padecimientos de las demás personas resultan muy incómodas para ciertas personas. Y es allí cuando las personas prefieren entonces aparentar ser duras o insensibles, y se hacen indiferentes, y la indiferencia es el peor enemigo de la sensibilidad. Y eso es lo irónico, que mientras menos la gente que nos quiere, la gente que nos ama, se siente apreciada, necesitada o valorada por nosotros, son menos sensibles con nosotros. O sea, cuando nosotros no les mostramos aprecio, valor, cuando nosotros no les mostramos lo importante que son para nosotros, por lo general van a perder esa parte sensible con nosotros. Nosotros somos los encargados de ser sensibles con nosotros mismos y mantener la sensibilidad con las personas que están en nuestro entorno. Así es, así que el mejor mensaje que podemos entregar realmente es que podamos entregar nuestro ser, nuestra forma de ser realmente, que podamos actuar de una manera que nos permita tener una posibilidad maravillosa de construirnos y de construir un futuro diferente cada vez. Y podría parecer muy trillado esto, pero de cierta forma cuando nos volvemos insensibles con respecto a nosotros mismos, muchas veces estamos obstaculizando el rumbo de nuestra vida, y cuando no damos ese paso a cambiar nuestros malos hábitos, cuando no nos hacemos propósitos de manera personal o de manera profesional, cuando trabajamos sin orden, desmedidamente, cuando dedicamos mucho tiempo a otro tipo de actividades, a diversiones, a chismes, a burlas, estamos perdiéndonos una gran parte de la vida, que es el sentir, el percibir, el amar, ¿no? Que es lo más importante. El idioma del corazón es universal, solo se necesita sensibilidad para entenderte y simplemente hablarte. Cuando optamos con el corazón, simplemente somos nosotros en esencia. Nunca permitas que una tempestad te quite las ganas de volar. Quizás y miles de gotas caerán sobre tus alas, pero nada te impedirá seguir utilizándolas para seguir en el vuelo de la vida. Y el vuelo de la vida son todos los días con gratitud y perseverancia, y sobre todo sensibilidad. Quería tomarme algunos minutitos para invitarles a las personas que conocieron a María Isabel Salazar Valverde, que el día sábado 13 de agosto es la misa del primer mes de fallecimiento. Va a ser en la iglesia del Cantón Saquicilí a las 12 p.m. del mediodía.
Así que todos están cordialmente invitados para que nos puedan acompañar en este memorable acontecimiento. Recordarles que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo familiar, a nuestra empatía social. Así que cuando crecemos con un criterio bien formado, podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes en la vida con total seguridad de que usted puede tener esa capacidad de tener un servicio maravilloso hacia su vida y hacia el de los demás. Agradecerles a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Recordarles Mandala Centro Holístico, un consultorio maravilloso donde tenemos más de 33 terapias alternativas diferentes, una visión holística de la psicología y pues con muchas terapias alternativas a su elección. Excelentes terapias para todas las personas que quieran tener un cambio de vida profundo, emocional, físico, mental, inclusive hasta espiritual. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros marcando nuestras líneas 0987-566-914 o al 0998-650821. Agradecer también hoy se cumple ya un mes de la muerte de mi abuelita y quería tomarme unos minutos para agradecerle a Dios por permitirme conocerle, porque fue una mujer luchadora, una mujer que de una u otra forma nos dejó un legado de fortaleza, de paciencia, una mujer que de una u otra forma siempre nos enseñó a ser fuertes, siempre nos enseñó a luchar y siempre nos enseñó a tener carácter. Que Dios le tenga en su santa gloria y que tengamos la capacidad para, con el proceso de los días, tal vez ir soltando el sentimiento de tristeza y que pueda convertirse en esperanza. Gracias, abuelita, por un mes no estar con nosotros, pero dejaste un legado muy grande a los familiares y a las personas que le conocieron. El sábado a las 12 p.m. es la misa de honras en Cotopaxi, Saquicili, en la iglesia matriz. Gracias a todos por escucharnos. Nos están dando algo que no van a recuperar, que es su tiempo, y es un tiempo muy, muy fortalecido. Importante para nosotros. Gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Gracias, Pau. Nos encontramos la próxima semana. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Hasta mañana. Chao, chao. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.